Buenos días. Mi nombre es Mercedes Cialer, soy médico veterinario y les damos la bienvenida a la Universidad Ricardo Palma, donde van a iniciar sus estudios para lograr un sueño, para lograr un objetivo de vida, que es el ser médicos veterinarios. Muy bien, hoy día, muy sustancialmente, vamos a revisar cuál es el rol que juega el médico veterinario en la avicultura. Entonces, el médico veterinario es un profesional que logra, al final de sus estudios, tener conocimiento sobre enfermedades que son zoonosis, epidemias, conoce la inocuidad de los alimentos, el comportamiento de los animales y de sus enfermedades, y especialmente a la prevención de estas. El médico veterinario está capacitado para poder diseñar un programa en el cual va a poder revisar cuáles son los procesos que hay que seguir para poder obtener alimentos inocuos. Hay entidades en el mundo, como son la FAO, la OMS, la OMSA, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Humanidad y la Alimentación, el NUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nuestra relación es directamente con todas ellas, y hay una relación importante con la OMSA, que es la Organización Mundial de la Salud Animal, en la que tenemos que interrelacionar para poder primero reportar si es que en nuestro país hay una enfermedad que compromete la productividad y o la salud de las personas. Y lo hacemos a través del Organismo Nacional de Salud, que en nuestro caso es SENASA. Nuestra formación es en sanidad animal, en zoonosis, en higiene de los alimentos, y todo ello nos va a permitir poder conseguir niveles excelentes de rendimiento de los animales de producción, en este caso las aves, ya sea aves de producción de carne o aves de producción de huevos comerciales. Y la sostenibilidad de esta producción. No solamente es lograrlo en una determinada población, sino mantener en el tiempo esa producción y, está de más decirlo, que sea una producción de calidad y accesible en el costo. Nuestros objetivos son contribuir al bienestar de la humanidad a través de la producción, que significa un suministro constante de proteínas de origen animal en cantidades suficientes. Debemos evitar el impacto negativo que tienen algunas enfermedades comunes al hombre y a los animales, como por ejemplo hablamos de salmonela. También nosotros podemos diseñar, podemos entrenar, capacitar, generar destreza, ¿no? Y aplicar el sistema de seguridad sanitaria de los alimentos basado en análisis de peligro y puntos críticos de control, cuyas siglas son el HACCP. Como vemos, por ejemplo, este es un trabajo que se hizo en una planta de incubación, ¿no? El trabajo, la norma es diseñar e implementar el sistema HACCP para la línea de pechuga desmechada enlatada. Entonces vamos a desarrollar un producto elaborado en las plantas de beneficio. En este caso vamos a trabajar con la pechuga, no trozada, sino deshilachada, y para ello aplicamos HACCP, por ejemplo. ¿Cómo estamos? Buenos días. Mi nombre es Nel Perú en cuanto a la producción avícola. Bueno, eh, el sector avícola va a aportar al país carne y huevos de gallina. Cuando hablamos de huevos de gallina, generalmente nos referimos al huevo comercial, al huevo de mesa. También hay que recordar que no solamente en el país, sino también en el mundo entero, el sector avícola significa un sector empresarial, ¿no? Es un sector empresarial que es de avanzada. Aún en la pandemia no ha mermado el crecimiento que año a año tiene el sector, indiferente del país del que hablemos, más en el nuestro. Y no solamente es un avance a nivel de producción, sino un avance a nivel de conocimientos, a nivel de tecnología, ¿no? O sea, la característica del sector es que siempre va de menos a más y siempre está innovando. Lógicamente, aún que no tengamos una reglamentación específica para lo que es bienestar animal, también estamos enfocados acá en el Perú a lograrlo. ¿Cómo es nuestro consumo per cápita? No ha variado en los últimos 2 años, y el consumo per cápita de pollo por habitante es 51 kilos y 234 unidades de huevos por habitante. En el caso de los huevos tenemos una ligera baja
a raíz de la pandemia. Eso es en el país. Si hablamos solamente de Lima, vamos a tener que el consumo de pollo se incrementa a 81 kilos por habitante y en el caso de huevos, 310 unidades. Tenemos una producción, o trabajamos con una población de reproductoras bebé de 6.364.105 unidades, y en el caso de gallinas de postura estamos hablando de 314.020. En producción de carne de pollo estamos en 1.639.182 toneladas de carne y en huevos 504.112 toneladas. Entonces, definitivamente es un sector, va creciendo, pero también acá hay que rescatar dos cosas. Va creciendo a nivel país, hay una diferencia importante con relación a Lima, probablemente porque hay más a la mano, está más disponible la información, las bondades que tienen tanto el huevo como la carne de pollo, y también estamos cerca a los centros de producción. El sector avícola no solamente es importante por la cantidad y calidad de proteína que genera, sino también va a generar otras bondades. Y no solamente del sector, sino también de las empresas satélites. ¿Cuáles son las empresas satélites? Son aquellas que contribuyen, que colaboran a que el sector se mueva, produzca, incremente, como son, por ejemplo, las empresas que venden productos biológicos, las empresas que venden material de cama, venden gas, palería, vitaminas, insumos en general, ¿no? Las que venden proveedores de agua, el servicio de transporte, ¿no? Y nosotros podemos mencionar que en el 2022 el sector ha generado 720 millones de pollos, lo que ha significado también contribuir con el 2% en el PBI peruano, ¿no? Y 69% de las proteínas consumidas per cápita en general, del 100%, el 69% proviene de la agricultura. Cuando hablamos del PBI, 2% nos parece una cantidad muy pequeña, pero sin embargo, nosotros estamos a un nivel de aporte mayor que otros sectores, como por ejemplo la gastronomía, el pisco, la exportación, ¿no? Entonces, generamos un 2%, es un porcentaje bastante importante. Volvemos a mencionar que el sector es un sector empresarial, es un sector de tecnología avanzada. Cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de equipo, de infraestructura, sino también de genética. La carne de pollo a nivel mundial se está posicionando como la primera fuente de proteína animal a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial. Tenemos este reporte de MINSA, ¿no? Donde hace un comparativo del primer trimestre de este año con el primer trimestre del año anterior. Entonces vemos que en producción, hablando de miles de unidades, hablamos de en enero, en febrero y en marzo, la producción mensual está en enero muy parecido al enero del año pasado, 28.617.000 millones de gallinas, ¿no? Y para febrero y marzo ha tenido una ligera baja. Sabemos definitivamente todos que el precio del pollo en el mercado se ha incrementado y definitivamente son todavía efectos de la pandemia, efectos no solamente en la productividad de carne o de huevos, sino también de insumos, ¿no? El tema de gallinas, el tema de insumos como maíz, como soya, puesto que nosotros dependemos de una producción a nivel internacional, no somos productores de granos. Por lo tanto, nos impacta la disponibilidad de estos productos en el mercado mundial. En el caso de la producción de huevo, igualmente, estamos ligeramente en menos 0.7%, menos 3.5%, menos 2.6% de producción en relación a la producción del año pasado. Cuando hablamos de la diferencia que hay entre el incremento entre el consumo per cápita, tanto de huevos como de carne de pollo a nivel nacional y a nivel de Lima, ¿no? La diferencia está dada, una parte de ella está dada por el consumo de pollo a la brasa. Tenemos un día, que es el Día Internacional, que se celebra el pollo a la brasa, donde el consumo es masivo. Se ha hecho una fecha en la cual hay ofertas muy tentadoras, y también es un día en el cual pues, la familia sale a comer fuera y a compartir. Muy bien, entonces ya sabemos el sector, qué es lo que produce, cuánto produce, y cuál es el producto final, cuáles son las bondades de este producto. Bueno, la carne de pollo no contiene grasas trans y hay la posibilidad, mediante la alimentación,
de enriquecer esta carne con nutrientes esenciales. La mitad, el 50% de la grasa de carne de pollo consiste en grasas monoinsaturadas deseables. Es rica en aminoácidos, tiene todos los aminoácidos que existen en el mundo. Es rica en selenio, tiene la cantidad necesaria que necesita un ser humano para el consumo de vitamina K, de ácido fólico, aporta el 30%, el 29% de biotina, de yodo, tenemos que destacar la vitamina B7 y la biotina en sí. Presenta una diversidad de platos que se pueden preparar, tanto de la cocina nacional como de la internacional. Es recomendada para ciertos sectores de la población, como son las personas adultas, los niños, las mujeres que están gestando, puesto que es altamente palatable, es, vuelvo a mencionar, muy rica en vitaminas, en fierro, es fácilmente digestible. Muy bien, hablábamos entonces de que el sector está formado por empresas. Siempre tenemos que recordar que el médico veterinario participa en la producción pecuaria de aves, pero participa aportando a una empresa, para que esta empresa pueda lograr su objetivo final. Su objetivo final es, a través de sus productos o subproductos, poder ser rentable. Si es rentable, va a permanecer en el mercado. Entonces, tenemos que los productos pueden variar. Si es una empresa que se dedica a la producción de huevos comerciales, entonces se dedicará a la crianza de reproductoras livianas. Si su objetivo es producir huevos fértiles para poder extenderlos o derivarlos a una planta de incubación y lograr pollos de carne, entonces su producto será, su crianza está enfocada a reproductoras pesadas. Si nuestro negocio es una planta de incubación, su objetivo es producir pollitos o pollitas, ¿no?, de un día de edad de calidad. Si hablamos de que nuestro objetivo es producir carne, ¿no?, entonces nuestro negocio está formado, está integrado por diferentes granjas con con crianza de pollos de engorda. La mayoría de las empresas tienen todo este circuito. Además, tienen planta de alimentos balanceados, que lo que va a hacer es adquirir insumos como maíz, soya, núcleos vitamínicos, etcétera, para producir alimento para los diferentes tipos de aves. También tienen plantas de beneficio, donde una parte del sector va a ser beneficiado para poder abastecer a los supermercados. Y las empresas también tienen canales de distribución. Es todo un circuito donde tiene un personal y también tiene instrumentos propios de ese sector para poder comercializar las aves. Muy bien, entonces vamos a ver en el tema de las granjas. En el tema de las granjas, ¿cuál es nuestra labor? ¿Qué es lo que gestiona el médico veterinario? El médico veterinario es el responsable de la bioseguridad, ¿no? Ya sean granjas nuevas, ya sean granjas existentes, vamos a ver la bioseguridad. Vamos a diseñar la bioseguridad de esa granja. Nos vamos a hacer responsables de la capacitación y el entrenamiento del personal. Tanto el diseño de la infraestructura como el diseño de los procedimientos para la crianza van a estar enfocados en el bienestar animal. Sabemos, ya hay trabajos en los cuales hay una relación directa entre el bienestar y la producción. También vamos a ser responsables del tipo de alimento que se le va a suministrar a estas aves, dependiendo de la edad en la que están. Y no solamente somos responsables del perfil nutricional del alimento, sino también del proceso de alimentación. Es diferente la alimentación de un pollito de primer día de un pollo de tercera o cuarta semana. Por ejemplo, en el primer día, nuestro objetivo es que el pollo pueda consumir la mayor cantidad de alimento. Entonces, la oferta de alimento es tanto en los comederos como en tiras de papel colocadas paralelas al equipo para que pueda el pollito picotear y consumir el alimento. Tenemos que conocer las enfermedades y hacernos expertos, ¿no?, en los diagnósticos presuntivos. ¿Qué es el diagnóstico presuntivo? Es aquel que en forma práctica lo vamos adquiriendo en razón de la presentación de la enfermedad, de la sintomatología, el periodo de incubación, las lesiones, ¿no?, el comportamiento clínico del ave. Entonces, este diagnóstico, basado en datos zootécnicos, ¿cómo está la ganancia de peso? ¿Se ha incrementado, ha disminuido, se mantiene? El consumo de alimento, ¿no? Evaluar el manejo, evaluar la infraestructura y mantenimiento que se le ha dado, y todo ello a llegar a un diagnóstico presuntivo. Este nos va a permitir rápidamente a poder tomar contramedidas inmediatas
sea un tratamiento, sea la corrección de un manejo, ¿no? Y mientras tanto, en paralelo, vamos enviando muestras al laboratorio para corroborar nuestro diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener diseñado, ya, con tiempo, planes de prevención, planes de erradicación y planes de control a las enfermedades. Hay enfermedades que por el mismo tipo de agente, por ejemplo, si es un agente ubicuo, va a ser muy difícil que podamos erradicarlo. ¿Por qué? Porque está presente en toda la granja, en todas las crianzas, pero podemos diseñar un plan de limpieza, lavado, desinfección, un vacío sanitario que nos permita, pues, bajar, disminuir esta población. En las plantas de incubación, ¿cómo es nuestra gestión en la planta de incubación? Igualmente, tenemos que diseñar la bioseguridad para la planta de incubación. La bioseguridad son un conjunto de planes, un conjunto de metodologías, un conjunto de procesos que va a disminuir el riesgo de que una enfermedad pueda ingresar a una planta de incubación, a una granja, a una planta de alimentos, a una planta de beneficio, ¿no? Igual capacitar y entrenar al personal, proyectar, poder hacer la proyección de con la cantidad de huevos que voy a incubar semanalmente, cuál es la cantidad de pollitos bebé que voy a poder ofertar a los clientes. Diseñar puntualmente los monitoreos sanitarios, puesto que la planta de incubación está diseñada para permitir el desarrollo de un embrión, de células germinales que ya llegan a la planta de incubación, ya llegan germinadas, desarrolladas, en plena división celular. Entonces, lo que nosotros tenemos que dar en la planta de incubación es el escenario para que este embrión se pueda desarrollar confortablemente y llegue a ser un pollito bebé de calidad. Para poder dar ese escenario de vida al embrión, tenemos que asegurarnos que la planta de incubación es un escenario no libre, pero con una cantidad mínima de bacterias, de hongos, de virus. Entonces, para ello, nosotros monitoreamos el ambiente, monitoreamos el agua, el plumón, y hacemos un monitoreo también en aquellos pollitos que han estado picando el huevo para poder eclosionar y no lo han hecho. En las plantas de incubación, nosotros aquí vemos en esta foto, lo que vemos es una aguja ingresando al huevo, y es porque se está realizando la vacunación in ovo. Entonces, lo que estamos haciendo es, antes o en plena transferencia, cuando estamos trasladando el huevo de la incubadora a la nacedora, en ese momento, en el día 18.5 de edad del embrión, estamos colocando un antígeno para que pueda irse desarrollando una respuesta inmune. Igualmente, en las plantas de incubación tenemos que conocer y realizar la evaluación de si el lote que hemos recibido se trata, qué porcentaje de huevos no está fértil, y es cuando el disco germinal no está presente y lo que se ve es un círculo blanco, ¿no? Y en el otro lado, si es un disco germinal muy bien centrado, de buen tamaño y que está listo para poder desarrollarse. En las plantas de incubación, lo que tenemos que conocer es la dinámica del huevo dentro de la planta de incubación. Dentro de ellos, a grandes rasgos, es importante el almacenamiento y la incubación de los huevos. El desarrollo del embrión está prácticamente basado en esa mixtura que hay entre la temperatura, la humedad relativa, el volteo de los huevos, el movimiento, la ventilación. Todo ello va a contribuir en diferentes niveles, ¿no? En diferentes niveles de temperatura, de humedad, frecuencia de volteo, grados de ventilación, se va a dar el desarrollo de este embrión para convertirse en pollito bebé. El manejo del huevo fértil hay que tenerlo en cuenta desde que es puesto por la gallina, trasladado al almacén de la granja, y de este trasladado a la planta de incubación. Y definitivamente todo ese manejo está enfocado en poder pausar el desarrollo del embrión hasta que llegue a la incubadora, ¿no? Y que llegue la mayor cantidad de huevos incubables. Por ejemplo, tenemos acá una foto donde no sé si llegan a ver el puntero, pero en la foto izquierda inferior vemos un huevo con una fisura, ¿no? Muy, muy delgada, y que atraviesa todo el huevo. Esto se ve a contraluz y es importante porque este tipo de huevos hay que descartar, ya que si no se rompería, explotaría dentro de la incubadora, diseminándose todo el huevo por los otros que están, por los huevos cercanos. Si hablamos de las plantas de alimento balanceado, nosotros somos los médicos veterinarios responsables de planificar, auditar, replantear la bioseguridad. Por ejemplo, es importante el control de los roedores, ¿no? Por las enfermedades que puede transmitir y porque también deteriora la calidad del insumo. En lotes de maíz o de soya, el roedor va a contaminar con las heces, con la orina, con sangre, muchas veces se lastima, pues
al deslizarse por espacios muy pequeños y también genera sangre. Aparte, que también va a consumir, y eso va a permitir, según la cantidad de roedores que haya, va a mermar la cantidad de insumo que hay en una planta de incubación. También nosotros los médicos veterinarios diseñamos, gestionamos, evaluamos los sistemas HACCP, los sistemas ISO. Somos los responsables de poder capacitar y entrenar al personal en todos los temas de bioseguridad, de HACCP, de ISO. Establecemos un programa de gestión integral de calidad e inocuidad de los insumos y del alimento. Diseñamos el perfil nutricional del alimento acorde al tipo de ave de producción. El alimento, los requerimientos nutricionales de una pollita de postura no son los mismos requerimientos de un pollo bebé. Nosotros diseñamos y evaluamos los insumos. Para ello hacemos monitoreos de micotoxinas, de corroborar si hay elementos químicos como metales pesados en los lotes de insumos que ingresan a la planta de alimento balanceado, si hay presencia de semillas tóxicas, residuos de anticoccidianos, dioxinas, ¿no? Los alimentos balanceados para los animales de los diferentes tipos, a las diferentes edades, deben cumplir con las garantías de calidad nutricional y de inocuidad. Todo ello para poder contribuir al producto final. Las plantas de beneficio. ¿Cómo es nuestra gestión en las plantas de beneficio? Nosotros tenemos que asegurar la calidad y la seguridad alimentaria, al ofertar proteínas de alta calidad a menores costos y márgenes positivos. Debemos planificar la bioseguridad, pero es importante, igualmente, un control de plagas, llámese roedores, llámese moscas, ¿no? U otros insectos. Igualmente, somos responsables de poder transmitir la información, el conocimiento al personal, pero también generar destrezas en ellos para poder cumplir con la bioseguridad. Estamos enfocados en el bienestar animal desde la llegada del ave hasta su despacho, ya beneficiado. Desde la llegada del ave, ¿cómo va a llegar estas aves a la planta de beneficio? Llegan en camiones, dentro de jabas, y en el lugar de espera, hasta que sean retiradas de las jabas y colocadas en la línea de beneficio, deben estar cómodas en ambientes que haya ventilación o una temperatura, generalmente a esa edad deben tener una temperatura de 24, 22 grados centígrados, no deben entrar en estrés por calor, ¿no? Hay que monitorear todas las etapas del sacrificio, desde el colgado de las aves, el aturdimiento, el sangrado, el escaldado, ¿no? Si el escaldado es el sumergir el animal que ya está beneficiado, ya está muerto, se sumerge en agua a una temperatura determinada para poder soltar, ¿no? Soltar entre comillas las plumas y poder retirarlas fácilmente, no por las personas, sino por el mismo sistema. Tiene unos dedos de jeve que pues, se pone en contacto con el ave y comienza a retirar las plumas. El desplumado, el eviscerado, el enfriamiento, al trozar los pollos, o si se va a enviar al mercado como pollo entero, el empacado, congelar o refrigerar. Todo el proceso debe ser siempre monitoreado. El objetivo es evitar mermas que impacten directamente a la calidad del producto. ¿A qué se llama mermas? Nosotros, mermas es disminución, significa disminución. Si yo ingreso un pollo vivo a la línea de beneficio, ingreso con 3 kilos, estoy calculando que si todo mi proceso es bueno, es exitoso, está dentro de lo descrito, entonces debe perder un 10, un 15, un 20% de peso. Si pierde más peso, es decir, no está bien realizado mi proceso. ¿Cuándo puede perder más peso? Por ejemplo, cuando la temperatura en alguna etapa del sacrificio ha sido mayor a la deseada para esa actividad, ¿no? Entonces, es evitar mermas que impacten directamente a la calidad del producto, al rendimiento de la planta y a la rentabilidad de la empresa. En cada uno de estos escenarios que estamos realizando, al final, si lo hacemos conforme está descrito el proceso, la rentabilidad, todo ello debe evidenciarse en la rentabilidad. Para que tengamos una idea, en una planta de procesamiento de 200.000 aves al día, la pérdida del 1% del rendimiento significa $2 millones anuales. Con $2 millones anuales podemos tecnificar, ¿no? Modernizar la planta de beneficio. También nosotros, los médicos veterinarios, estamos relacionados al medio ambiente, y más ahora
cuando el médico veterinario ya está integrado a lo que llamamos el One Health o una sola salud, ¿no? La interrelación entre el ser humano, el medio ambiente y los animales. Entonces, un subproducto de la crianza de aves es el guano. Entonces, el guano es una importante fuente de emisión de amoníaco, ¿no? Guano, gallinaza o polinaza, como se llama en los diferentes países de la región. Entonces, el médico veterinario es responsable en capacitar al personal en el manejo de este subproducto. ¿Qué vamos a hacer con el guano, con la mortalidad, ¿no? Y con la eliminación de todos estos residuos orgánicos? Entonces, tenemos varios sistemas, como por ejemplo el de hacer compost. El compost rápidamente es como hacer un sándwich, ¿no? Entre guano, las aves que ya están muertas, nuevamente guano, y agregarle humedad constantemente para poder contribuir a un incremento de la temperatura de ese sándwich que hemos hecho y poder generar la descomposición de esa materia orgánica, esa integración de esa materia orgánica al guano, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica, de la humedad de la zona, o alta o baja, vamos a tener que en 90, 100 o 120 días, vamos a encontrar que esa materia orgánica que hemos colocado conjuntamente con el guano en ese sándwich, pues va a desaparecer. No vamos a encontrar ni plumas, ni huesos, ¿no? Todo se va a incorporar. Y ya de esa forma, con algunos otros procesos que podamos realizar después, como por ejemplo la molienda o empacarlo, vamos a poder ofertarlo para la agroindustria, sobre todo la agroindustria de exportación, ¿no? Cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de poder detectar cuáles son los puntos críticos en la sanidad y en la producción avícola de la empresa, de la región, del país, del continente y del mundo entero. Nosotros, bueno, hasta hace poco no teníamos influenza aviar, ¿no? Entonces teníamos que estar vigilantes, atentos a cuál era la dinámica de ese virus en el mundo para poder nosotros poner las contramedidas. Entonces, estos sistemas de bioseguridad tienen como objetivo preservar la salud, ¿no? Hacer que los procesos pecuarios sean eficaces, económicos. ¿En qué consiste la bioseguridad? Bueno, son normas, son procedimientos que lo que hacen es disminuir el riesgo de ingreso de un agente patógeno a la granja. Y si ya ingresó, que se disemine muy lentamente y pueda afectar a la menor población posible. Y si ya está en la granja, que ese agente pues ya no salga de la granja, para que no sea un riesgo para otras granjas de la zona, para otras granjas del país. El objetivo es mantener el mínimo riesgo, ¿no? La bioseguridad no me gusta llamarle proceso de bioseguridad. Yo pienso que la seguridad es todo un sistema. Es un programa, es un compromiso. Es un compromiso desde el director, desde el dueño de la granja, hasta el operario más sencillo que labora en ella. Este sistema debe ser comunicado no solamente en capacitaciones, sino a través de afiches, comunicado verbalmente, diariamente, debe ser entendido por todos, debe ser aceptado por todos, principalmente por los directores. Debe ser apoyado, si no es apoyado, los directores o las gerencias que nos van a dar luz verde para poder comprar algo tan sencillo como champú, jabón, indumentaria para el personal, termas para que haya disponibilidad de agua caliente, agua fría en las granjas, ¿no? Si no es apoyado, si no es entendido este proceso, no vamos a poder ejecutarlo, ¿no? Y la ejecución de los programas deben ser ejecutados por todos, deben ser respetados por todos y cada uno de los miembros de la empresa. Especialmente debemos establecer requisitos obligatorios para el personal, como por ejemplo, no tener crianza casera en casa, ¿no? El personal debe tener un entrenamiento básico para que pueda reconocer no la presencia de un determinado patógeno, sino que pueda visualizar, reconocer fácilmente un animal sano, una ave sana, de un ave enfermo. El personal debe conocer cuáles son sus obligaciones y debe también entender cuáles son las consecuencias del incumplimiento de estas. Por ejemplo, el personal que mantiene crianza de aves, el tenerlas, el incumplir esa parte de su contrato, le va a permitir, la consecuencia va a ser dejar de laborar en la empresa. ¿Qué dice la OMSA, la Organización Mundial de la Salud Animal? La OMSA dice que la bioseguridad debe garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Y ellos utilizan otros términos que al final es bioseguridad. Ellos hablan y identifican también con estos círculos que están entrelazados la bioexclusión y la biocontención, la biocontención y la transmisión. Entonces, la bioexclusión es todas aquellas normas
que van a garantizar o que van a prevenir el ingreso de agentes patógenos en la granja. La bioexclusión y la biocontención es garantizar que no ingrese el agente patógeno a la granja, pero si ingresó, pues contenerlo, ¿no? Que no salga de la granja. Y la biocontención es la no transmisión a otros galpones, a otras granjas, y también que no se transmita a otra parte de la cadena de producción. En suma, es bioseguridad. En salud pública, nosotros hay enfermedades que se transmiten de ave a ave, lo que se llama una transmisión horizontal, que puede ser de virus, de bacterias, ¿no? Y es rápida esa transmisión, permitiendo que haya persistencia de ese agente en la población de aves, ¿no? Tenemos también parásitos que están presentes en algunas aves silvestres, que al ponerse en contacto con las aves comerciales, se los van a transmitir, y si éstas están en contacto con el humano, también se van a transmitir. Ácaros, por ejemplo. Tenemos también ácaros, por ejemplo, el Rhamnosus gallinae, que puede, al ponerse en contacto con animales, con aves que son positivas a tifoidea aviar, incluso teniendo vacunas, pues en este Rhamnosus va a permanecer la salmonela, va a permanecer por mucho tiempo. Entonces, si hay un clima tropical, más aún va a favorecer a que esta salmonela pueda perdurar por mucho tiempo, y si es una salmonela gallinarum va a afectar de una ave a otra ave, pero si es una salmonela enteritidis, puede afectar al ser humano. Las salmonelas, estas salmonelas paratíficas, pueden estar, la enteritidis puede estar presente en comederos, en los tractores, en el camino, en los caminos que utiliza el personal para dirigirse a la salida de la granja y de esta a sus viviendas. También puede puede mantenerse ahí la salmonella enteritidis. Entonces, el conocer la dinámica de virus, de bacterias, de ectoparásitos, nos va a llevar a poder contribuir a la salud del ser humano. Entonces, los médicos veterinarios, en resumen, nosotros somos los responsables del diseño de la bioseguridad, los programas de limpieza, lavado, desinfección de la infraestructura de la granja, control de plagas, llámese ácaros, llámese Alphitobius, que es un escarabajo presente en las instalaciones avícolas, control de roedores, manejo sanitario del alimento, del agua. Si bien el alimento ya nos llega, el alimento, tanto en la fase de diseñar el perfil nutricional, en la fase de construir el alimento balanceado, o producir el alimento balanceado, o en la fase de suministro ya en los pollos de carne o en las granjas de producción de pollitas comerciales o pollitas pesadas, ¿no? El mantener mediante un almacenamiento ideal. ¿Y cuál es el almacenamiento ideal? Es aquel que conjuga humedad, temperatura, ventilación, y también el poder ser consumido en el tiempo que la planta de beneficio estipula como que va a estar todavía dentro de la fecha de consumo, ¿no? Respetar la fecha de expiración. La parte sanitaria es poder identificar, prevenir y controlar los agentes patógenos, ¿no? Y poder rápidamente establecer el diagnóstico presuntivo. En el tema de la inocuidad, poder identificar estrategias para reducir el riesgo de enfermedades que se pueden transmitir a través de los alimentos, como el caso de la salmonella. El bienestar animal, considerada como una parte integral de la gestión de producción. No podemos producir si no está incluido el bienestar animal. Ya hay, repito, numerosos trabajos donde se obtiene o se evidencia, se corrobora que a mayor bienestar, mejor será la salud y por ende el rendimiento productivo. El medio ambiente, hay estrategias de producción eficiente, lo que nos va a hacer emitir la menor cantidad de productos que puedan contaminar el medio ambiente, ¿no? No solamente la producción avícola, sino también la de otros animales. Y lo importante es el personal, ¿no? El personal tiene una categoría importante en cuanto a nuestra propia gestión. Tenemos que diseñar normas y procedimientos para la bioseguridad, para el manejo de las aves, para la comercialización, para el beneficio, ¿no? Un estudio que se realizó en el 2011, pero que es muy importante, se realizaron 883 visitas de 102 personas diferentes, entre empleados, visitantes, y el resultado sugiere una falta de comprensión de la bioseguridad y fallas en la capacitación. Para nosotros es muy importante decir, un ejemplo, todo personal que ingresa a la granja debe ducharse y luego colocarse la indumentaria que la granja le da. Es muy sencillo, pero hay personas que ducharse, la palabra ducharse nomás, ya esa acción, su concepto es diferente. Para nosotros el ducharse es que pueda
Primero, que el agua ingrese al cabello, a la piel, las manos. El champú debe ser prolijo en todo el cabello, ¿no? Porque nosotros lo que estamos queriendo es que cualquier bacteria o virus que esté adherido a nosotros pueda ser eliminado. Entonces, pues en las orejas, las uñas, las manos, el pie. Es una ducha minuciosa al detalle, ¿no? Entonces, debemos asegurarnos el personal lo entiende. Y ojo, hablamos no solamente del personal de granja, hablamos también de las gerencias. Muchas veces no son los directores, son personas que gestionan el marketing, gestionan el incremento de población. Su perfil profesional es otro. No necesariamente conocen lo que nosotros, los médicos veterinarios, conocemos y diseñamos para la gestión. Muy bien, gracias. Buenos días. Mi nombre es Mercedes Cialer, soy médico veterinario y les damos la bienvenida a la Universidad Ricardo Palma, donde van a iniciar sus estudios para lograr un sueño, para lograr un objetivo de vida, que es el ser médicos veterinarios. Muy bien, hoy día, muy sustancialmente, vamos a revisar cuál es el rol que juega el médico veterinario en la avicultura. Entonces, el médico veterinario es un profesional que logra, al final de sus estudios, tener conocimiento sobre enfermedades que son zoonosis, epidemias, conoce la inocuidad de los alimentos, el comportamiento de los animales y de sus enfermedades, y especialmente a la prevención de estas. El médico veterinario está capacitado para poder diseñar un programa en el cual va a poder revisar cuáles son los procesos que hay que seguir para poder obtener alimentos inocuos. Hay entidades en el mundo, como son la FAO, la OMS, la OMSA, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Humanidad y la Alimentación, el NUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nuestra relación es directamente con todas ellas, y hay una relación importante con la OMSA, que es la Organización Mundial de la Salud Animal, en la que tenemos que interrelacionar para poder primero reportar si es que en nuestro país hay una enfermedad que compromete la productividad y o la salud de las personas. Y lo hacemos a través del Organismo Nacional de Salud, que en nuestro caso es SENASA. Nuestra formación es en sanidad animal, en zoonosis, en higiene de los alimentos, y todo ello nos va a permitir poder conseguir niveles excelentes de rendimiento de los animales de producción, en este caso las aves, ya sea aves de producción de carne o aves de producción de huevos comerciales. Y la sostenibilidad de esta producción. No solamente es lograrlo en una determinada población, sino mantener en el tiempo esa producción y, está de más decirlo, que sea una producción de calidad y accesible en el costo. Nuestros objetivos son contribuir al bienestar de la humanidad a través de la producción, que significa un suministro constante de proteínas de origen animal en cantidades suficientes. Debemos evitar el impacto negativo que tienen algunas enfermedades comunes al hombre y a los animales, como por ejemplo hablamos de salmonela. También nosotros podemos diseñar, podemos entrenar, capacitar, generar destreza, ¿no? Y aplicar el sistema de seguridad sanitaria de los alimentos basado en análisis de peligro y puntos críticos de control, cuyas siglas son el HACCP. Como vemos, por ejemplo, este es un diseño, este es un trabajo que se hizo en una planta de incubación, ¿no? El trabajo, la norma es diseñar e implementar el sistema HACCP para la línea de pechuga desmechada enlatada. Entonces vamos a desarrollar un producto elaborado en las plantas de beneficio. En este caso vamos a trabajar con la pechuga, no trozada, sino deshilachada, y para ello aplicamos HACCP, por ejemplo. ¿Cómo estamos en el Perú en cuanto a la producción avícola? Bueno, el sector avícola va a aportar al país carne y huevos de gallina. Cuando hablamos de huevos de gallina, generalmente nos referimos al huevo comercial, al huevo de mesa. También hay que recordar que no solamente en el país, sino también en el mundo entero, el sector avícola significa un sector empresarial, ¿no? Es un sector empresarial que es de avanzada.
aún en la pandemia, no ha mermado el crecimiento que año a año tiene el sector, indiferente del país del que hablemos, más en el nuestro. Y no solamente es un avance a nivel de producción, sino un avance a nivel de conocimientos, a nivel de tecnología, ¿no? O sea, las características del sector es que siempre va de menos a más y siempre está innovando. Lógicamente, aún que no tengamos una reglamentación específica para lo que es bienestar animal, también estamos enfocados acá en el Perú a lograrlo. ¿Cómo es nuestro consumo per cápita? No ha variado en los últimos 2 años y el consumo per cápita de pollo por habitante es 51 kilos y 234 unidades de huevos por habitante. En el caso de los huevos tenemos una ligera baja a raíz de la pandemia. Eso es en el país. Si hablamos solamente de Lima, vamos a tener que el consumo de pollo se incrementa a 81 kilos por habitante y en el caso de huevos, 310 unidades. Tenemos una producción, o trabajamos con una población de reproductoras bebé de 6.364.105 unidades, y en el caso de gallinas de postura estamos hablando de 314.020. En producción de carne de pollo estamos en 1.639.182 toneladas de carne, y en huevos 504.112 toneladas. Entonces, definitivamente es un sector, va creciendo, pero también acá hay que rescatar dos cosas. Va creciendo a nivel país, hay una diferencia importante con relación a Lima, probablemente porque hay más a la mano, está más disponible la información, las bondades que tienen tanto el huevo como la carne de pollo, y también estamos cerca a los centros de producción. El sector avícola no solamente es importante por la cantidad y calidad de proteína que genera, sino también va a generar otras bondades. Y no solamente del sector, sino también de las empresas satélites. ¿Cuáles son las empresas satélites? Son aquellas que contribuyen, que colaboran a que el sector se mueva, produzca, incremente, como son, por ejemplo, las empresas que venden productos biológicos, las empresas que venden material de cama, venden gas, palería, vitaminas, insumos en general, ¿no? Las que venden proveedores de agua, el servicio de transporte, ¿no? Y nosotros podemos mencionar que en el 2022 el sector ha generado 720 millones de pollos, lo que ha significado también contribuir con el 2% en el PBI peruano, ¿no? Y 69% de las proteínas consumidas per cápita en general, del 100%, el 69% proviene de la agricultura. Cuando hablamos del PBI, 2% nos parece una cantidad muy pequeña, pero sin embargo, nosotros estamos a un nivel de aporte mayor que otros sectores, como por ejemplo la gastronomía, el pisco, la exportación, ¿no? Entonces, generamos un 2%, es un porcentaje bastante importante. Volvemos a mencionar que el sector es un sector empresarial, es un sector de tecnología avanzada. Cuando hablamos de tecnología, no solamente hablamos de equipo, de infraestructura, sino también de genética. La carne de pollo a nivel mundial se está posicionando como la primera fuente de proteína animal a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial. Tenemos este reporte de MINSA, ¿no? Donde hace un comparativo del primer trimestre de este año con el primer trimestre del año anterior. Entonces vemos que en producción, hablando de miles de unidades, hablamos de en enero, en febrero y en marzo, la producción mensual está en enero muy parecido al enero del año pasado, 28.617.000 millones de gallinas, ¿no? Y para febrero y marzo ha tenido una ligera baja. Sabemos definitivamente todos que el precio del pollo en el mercado se ha incrementado y definitivamente son todavía efectos de la pandemia, efectos no solamente en la productividad de carne o de huevos, sino también de insumos, ¿no? El tema de gallinas, el tema de insumos como maíz, como soya, puesto que nosotros dependemos de una producción a nivel internacional, no somos productores de granos. Por lo tanto, nos impacta la disponibilidad de estos productos en el mercado mundial. En el caso de la producción de huevo, igualmente, estamos ligeramente en menos 0.7%, menos 3.5%, menos 2.6% de producción en relación a la producción del año pasado.
Cuando hablamos de la diferencia que hay entre el incremento entre el consumo per cápita, tanto de huevos como de carne de pollo a nivel nacional y a nivel de Lima, ¿no? La diferencia está dada, una parte de ella está dada por el consumo de pollo a la brasa. Tenemos un día, que es el Día Nacional, que se celebra el pollo a la brasa, donde el consumo es masivo. Se ha hecho una fecha en la cual hay ofertas muy tentadoras, y también es un día en el cual pues, la familia sale a comer fuera y a compartir. Muy bien, entonces ya sabemos el sector, qué es lo que produce, cuánto produce y cuál es el producto final, cuáles las bondades de este producto. Bueno, la carne de pollo no contiene grasas trans y hay la posibilidad, mediante la alimentación, de enriquecer esta carne con nutrientes esenciales. La mitad, el 50% de la grasa de carne de pollo consiste en grasas monoinsaturadas deseables. Es rica en aminoácidos, tiene todos los aminoácidos que existen en el mundo. Es rica en selenio, tiene la cantidad necesaria que necesita un ser humano para el consumo de vitamina K, de ácido fólico aporta el 30%, el 29% de biotina, de yodo, tenemos que destacar la vitamina B7 y la biotina en sí. Presenta una diversidad de platos que se pueden preparar, tanto de la cocina nacional como de la internacional. Es recomendada para ciertos sectores de la población, como son las personas adultas, los niños, las mujeres que están gestando, puesto que es altamente palatable, es, vuelvo a mencionar, muy rica en vitaminas, en fierro, es fácilmente digestible. Muy bien, hablábamos entonces de que el sector está formado por empresas. Siempre tenemos que recordar que el médico veterinario participa en la producción pecuaria de aves, pero participa aportando a una empresa para que esta empresa pueda lograr su objetivo final. Su objetivo final es, a través de sus productos o subproductos, poder ser rentable. Si es rentable, va a permanecer en el mercado. Entonces, tenemos que los productos pueden variar. Si es una empresa que se dedica a la producción de huevos comerciales, entonces se dedicará a la crianza de reproductoras livianas. Si su objetivo es producir huevos fértiles para poder extenderlos o derivarlos a una planta de incubación y lograr pollos de carne, entonces su producto será, su crianza está enfocada a reproductoras pesadas. Si nuestro negocio es una planta de incubación, su objetivo es producir pollitos o pollitas, ¿no?, de un día de edad de calidad. Si hablamos de que nuestro objetivo es producir carne, ¿no?, entonces nuestro negocio está formado, está integrado por diferentes granjas con con crianza de pollos de engorda. La mayoría de las empresas tienen todo este circuito. Además, tienen planta de alimentos balanceados, que lo que va a hacer es adquirir insumos como maíz, soya, núcleos vitamínicos, etcétera, para producir alimento para los diferentes tipos de aves. También tienen plantas de beneficio, donde una parte del sector va a ser beneficiado para poder abastecer a los supermercados. Y las empresas también tienen canales de distribución. Es todo un circuito donde tiene un personal y también tiene instrumentos propios de ese sector para poder comercializar las aves. Muy bien, entonces vamos a ver en el tema de las granjas. En el tema de las granjas, ¿cuál es nuestra labor? ¿Qué es lo que gestiona el médico veterinario? El médico veterinario es el responsable de la bioseguridad, ¿no? Ya sean granjas nuevas, ya sean granjas existentes, vamos a ver la bioseguridad. Vamos a diseñar la bioseguridad de esa granja. Nos vamos a hacer responsables de la capacitación y el entrenamiento del personal. Tanto el diseño de la infraestructura como el diseño de los procedimientos para la crianza van a estar enfocados en el bienestar animal. Sabemos, ya hay trabajos en los cuales hay una relación directa entre el bienestar y la producción. También vamos a ser responsables del tipo de alimento que se le va a suministrar a estas aves, dependiendo de la edad en la que están. Y no solamente somos responsables del perfil nutricional del alimento, sino también del proceso de alimentación. Es diferente la alimentación de un pollito de primer día de un pollo de tercera o cuarta semana. Por ejemplo, en el primer día, nuestro objetivo es que el pollo pueda consumir la mayor cantidad de alimento. Entonces, la oferta de alimento es tanto en los comederos como en tiras de papel colocadas paralelas
al equipo para que pueda el pollito picotear y consumir el alimento. Tenemos que conocer las enfermedades y hacernos expertos, ¿no?, en los diagnósticos presuntivos. ¿Qué es el diagnóstico presuntivo? Es aquel que en forma práctica lo vamos adquiriendo en razón de la presentación de la enfermedad, de la sintomatología, el periodo de incubación, las lesiones, ¿no?, el comportamiento clínico del ave. Entonces, este diagnóstico, basado en datos o técnicos, cómo está la ganancia de peso, se ha incrementado, ha disminuido, se mantiene, el consumo de alimento, ¿no?, evaluar el manejo, evaluar la infraestructura, el mantenimiento que se le ha dado, y todo ello al llegar a un diagnóstico presuntivo. Este nos va a permitir rápidamente a poder tomar contramedidas inmediatas, sea un tratamiento, sea la corrección de un manejo, ¿no? Y mientras tanto, en paralelo, vamos enviando muestras al laboratorio para corroborar nuestro diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, para ello tenemos que tener diseñado, ya, con tiempo, planes de prevención, planes de erradicación y planes de control a las enfermedades. Hay enfermedades que por el mismo tipo de agente, por ejemplo, si es un agente ubicuo, va a ser muy difícil que podamos erradicarlo. ¿Por qué? Porque está presente en toda la granja, en todas las crianzas, pero podemos diseñar un plan de limpieza, lavado, desinfección, vacío sanitario que nos permita, pues, bajar, disminuir esta población. En las plantas de incubación, ¿cómo es nuestra gestión en la planta de incubación? Igualmente, tenemos que diseñar la bioseguridad para la planta de incubación. La bioseguridad son un conjunto de planes, un conjunto de metodologías, un conjunto de procesos que va a disminuir el riesgo de que una enfermedad pueda ingresar a una planta de incubación, a una granja, a una planta de alimentos, a una planta de beneficio, ¿no? Igual, capacitar y entrenar al personal, proyectar, poder hacer la proyección de con la cantidad de huevos que voy a incubar semanalmente, cuál es la cantidad de pollitos bebé que voy a poder ofertar a los clientes. Diseñar puntualmente los monitoreos sanitarios, puesto que la planta de incubación está diseñada para permitir el desarrollo de un embrión, de células terminales que ya llegan a la planta de incubación, ya llegan germinadas, desarrolladas, en plena división celular. Entonces, lo que nosotros tenemos que dar en la planta de incubación es el escenario para que este embrión se pueda desarrollar confortablemente y llegue a ser un pollito bebé de calidad. Para poder dar ese escenario de vida al embrión, tenemos que asegurarnos que la planta de incubación es un escenario no libre, pero con una cantidad mínima de bacterias, de hongos, de virus. Entonces, para ello, nosotros monitoreamos el ambiente, monitoreamos el agua, el plumón, y hacemos un monitoreo también en aquellos pollitos que han estado picando el huevo para poder eclosionar y no lo han hecho. En las plantas de incubación, nosotros aquí vemos en esta foto, lo que vemos es una aguja ingresando al huevo, y es porque se está realizando la vacunación in ovo. Entonces, lo que estamos haciendo es, antes o en plena transferencia, cuando estamos trasladando el huevo de la incubadora a la nacedora, en ese momento, en el día 18.5 de edad del embrión, estamos colocando un antígeno para que pueda irse desarrollando una respuesta inmune. Igualmente, en las plantas de incubación tenemos que conocer y realizar la evaluación de si el lote que hemos recibido se trata qué porcentaje de huevos no está fértil, y es cuando el disco germinal no está presente y lo que se ve es un círculo blanco, ¿no? Y en el otro lado, si es un disco germinal muy bien centrado, de buen tamaño y que está listo para poder desarrollarse. En las plantas de incubación, lo que tenemos que conocer es la dinámica del huevo dentro de la planta de incubación. Dentro de ellos, a grandes rasgos, es importante el almacenamiento y la incubación de los huevos. El desarrollo del embrión está prácticamente basado en esa mixtura que hay entre la temperatura, la humedad relativa, el volteo de los huevos, el movimiento, la ventilación. Todo ello va a contribuir en diferentes niveles, ¿no? En diferentes niveles de temperatura, de humedad, frecuencia de volteo, grados de ventilación, se va a dar el desarrollo de este embrión para convertirse en pollito bebé. El manejo del huevo fértil hay que tenerlo en cuenta desde que es puesto por la gallina, trasladado al almacén de la granja, y de este trasladado a la planta de incubación. Y definitivamente todo ese manejo está enfocado en poder pausar el desarrollo del embrión hasta que llegue a la incubadora, ¿no? Y que llegue la mayor cantidad de huevos incubables. Por ejemplo, tenemos acá una foto donde no sé si llegan a ver el puntero,
pero en la foto izquierda inferior vemos un huevo con una fisura, ¿no? Muy, muy delgada y que atraviesa todo el huevo. Esto se ve a contraluz y es importante porque este tipo de huevos hay que descartar, ya que si no se rompería, explotaría dentro de la incubadora, diseminándose todo el huevo por los otros que están, por los huevos sacados. Si hablamos de las plantas de alimento balanceado, nosotros somos los médicos veterinarios responsables de planificar, auditar, replantear la bioseguridad. Por ejemplo, es importante el control de los roedores, ¿no? Por las enfermedades que puede transmitir y porque también deteriora la calidad del insumo. En lotes de maíz o de soya, el roedor va a contaminar con las heces, con la orina, con sangre, muchas veces se lastima al deslizarse por espacios muy pequeños y también genera sangre. Aparte, que también va a consumir y eso va a permitir, según la cantidad de roedores que haya, va a mermar la cantidad de insumo que hay en una planta de incubación. También nosotros los médicos veterinarios diseñamos, gestionamos, evaluamos los sistemas HACCP, los sistemas ISO. Somos los responsables de poder capacitar y entrenar al personal en todos los temas de bioseguridad, de HACCP, de ISO. Establecemos un programa de gestión integral de calidad e inocuidad de los insumos y del alimento. Diseñamos el perfil nutricional del alimento acorde al tipo de ave de producción. El alimento, los requerimientos nutricionales de una pollita de postura no son los mismos requerimientos de un pollo bebé. Nosotros diseñamos y evaluamos los insumos. Para ello hacemos monitoreos de micotoxinas, de corroborar si hay elementos químicos como metales pesados en los lotes de insumos que ingresan a la planta de alimento balanceado, si hay presencia de semillas tóxicas, residuos de anticoccidianos, dioxinas, ¿no? Los alimentos balanceados para los animales de los diferentes tipos, a las diferentes edades, deben cumplir con las garantías de calidad nutricional y de inocuidad. Todo ello para poder contribuir al producto final. Las plantas de beneficio. ¿Cómo es nuestra gestión en las plantas de beneficio? Nosotros tenemos que asegurar la calidad y la seguridad alimentaria al ofertar proteínas de alta calidad a menores costos y márgenes positivos. Debemos planificar la bioseguridad, pero es importante, igualmente, un control de plagas, llámese roedores, llámese moscas, ¿no? U otros insectos. Igualmente, somos responsables de poder transmitir la información, el conocimiento al personal, pero también generar destrezas en ellos para poder cumplir con la bioseguridad. Estamos enfocados en el bienestar animal desde la llegada del ave hasta su despacho, ya beneficiado. Desde la llegada del ave, ¿cómo va a llegar estas aves a la planta de beneficio? Llegan en camiones, dentro de jabas, y en el lugar de espera, hasta que sean retiradas de las jabas y colocadas en la línea de beneficio, deben estar cómodas en ambientes que haya ventilación o una temperatura, generalmente a esa edad deben tener una temperatura de 24, 22 grados centígrados, no deben entrar en estrés por calor, ¿no? Hay que monitorear todas las etapas del sacrificio, desde el colgado de las aves, el aturdimiento, el sangrado, el escaldado, ¿no? Si el escaldado es el sumergir el animal que ya está beneficiado, ya está muerto, sumerge en agua a una temperatura determinada para poder soltar, ¿no? Soltar entre comillas las plumas y poder retirarlas fácilmente, no por las personas, sino por el mismo sistema, tiene unos dedos de Hebe que pues, se pone en contacto con el ave y comienza a retirar las plumas. El desplumado, el eviscerado, el enfriamiento, al trozar los pollos, o si se va a enviar al mercado como pollo entero, el empacado, congelar o refrigerar. Todo el proceso debe ser siempre monitoreado. El objetivo es evitar mermas que impacten directamente a la calidad del producto. ¿A qué se llama mermas? Mermas es disminución, significa disminución. Si yo ingreso un pollo vivo a la línea de beneficio, ingreso con 3 kilos, estoy calculando que si todo mi proceso es bueno, es exitoso, está dentro de lo descrito, entonces debe perder un 10, un 15, un 20% de peso. Si pierde más peso, es decir, no está bien realizado mi proceso. ¿Cuándo puede perder más peso? Por ejemplo, cuando la temperatura en alguna etapa del sacrificio ha sido mayor a la deseada para esa actividad.
¿no? Entonces, es evitar mermas que impacten directamente a la calidad del producto, al rendimiento de la planta y a la rentabilidad de la empresa. En cada uno de estos escenarios que estamos realizando, al final, si lo hacemos conforme está descrito el proceso, la rentabilidad, todo ello debe evidenciarse en la rentabilidad. Para que tengamos una idea, en una planta de procesamiento de 200.000 aves al día, la pérdida del 1% del rendimiento significa $2 millones anuales. Con $2 millones anuales podemos tecnificar, ¿no? Modernizar la planta de beneficio. También nosotros, los médicos veterinarios, estamos relacionados al medio ambiente, y más ahora, cuando el médico veterinario ya está integrado a lo que llamamos el One Health o una sola salud, ¿no? La interrelación entre el ser humano, el medio ambiente y los animales. Entonces, un subproducto de la crianza de aves es el guano. Entonces, el guano es una importante fuente de emisión de amoníaco, ¿no? Guano, gallinaza o polinaza, como se llama en los diferentes países de la región. Entonces, el médico veterinario es responsable en capacitar al personal en el manejo de este subproducto. ¿Qué vamos a hacer con el guano, con la mortalidad, ¿no? Y con la eliminación de todos estos residuos orgánicos? Entonces, tenemos varios sistemas, como por ejemplo el hacer compost. El compost rápidamente es como hacer un sándwich, ¿no? Entre guano, las aves que ya están muertas, nuevamente guano, y agregarle humedad constantemente para poder contribuir a un incremento de la temperatura de ese sándwich que hemos hecho y poder generar la descomposición de esa materia orgánica, esa integración de esa materia orgánica al guano, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica, de la humedad de la zona, o alta o baja, vamos a tener que en 90, 100 o 120 días, vamos a encontrar que esa materia orgánica que hemos colocado conjuntamente con el guano en ese sándwich, pues va a desaparecer. No vamos a encontrar ni plumas, ni huesos, ¿no? Todo se va a incorporar. Y ya de esa forma, con algunos otros procesos que podamos realizar después, como por ejemplo la molienda o empacarlo, vamos a poder ofertarlo para la agroindustria, sobre todo la agroindustria de exportación, ¿no? Cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de poder detectar cuáles son los puntos críticos en la sanidad y en la producción avícola de la empresa, de la región, del país, del continente y del mundo entero. Nosotros, bueno, hasta hace poco no teníamos influenza aviar, ¿no? Entonces teníamos que estar vigilantes, atentos a cuál era la dinámica de ese virus en el mundo para poder nosotros poner las contramedidas. Entonces, estos sistemas de bioseguridad tienen como objetivo preservar la salud, ¿no? Hacer que los procesos pecuarios sean eficaces, económicos. ¿En qué consiste la bioseguridad? Bueno, son normas, son procedimientos que lo que hacen es disminuir el riesgo de ingreso de un agente patógeno a la granja. Y si ya ingresó, que se disemine muy lentamente y pueda afectar a la menor población posible. Y si ya está en la granja, que ese agente pues ya no salga de la granja, para que no sea un riesgo para otras granjas de la zona, para otras granjas del país. El objetivo es mantener el mínimo riesgo, ¿no? La bioseguridad no me gusta llamarle proceso de bioseguridad. Yo pienso que la seguridad es todo un sistema. Es un programa, es un compromiso. Es un compromiso desde el director, desde el dueño de la granja, hasta el operario más sencillo que labora en ella. Este sistema debe ser comunicado no solamente en capacitaciones, sino a través de afiches, comunicado verbalmente, diariamente, debe ser entendido por todos, debe ser aceptado por todos, principalmente por los directores. Debe ser apoyado, si no es apoyado, los directores o las gerencias que nos van a dar luz verde para poder comprar algo tan sencillo como champú, jabón, indumentaria para el personal, termas para que haya disponibilidad de agua caliente, agua fría en las granjas, ¿no? Si no es apoyado, si no es entendido este proceso, no vamos a poder ejecutar, ¿no? Y la ejecución de los programas deben ser ejecutados por todos, deben ser respetados por todos y cada uno de los miembros de la empresa. Especialmente debemos establecer requisitos obligatorios para el personal, como por ejemplo, no tener crianza casera en casa, ¿no? El personal debe tener un entrenamiento básico para que pueda reconocer no la presencia de un determinado patógeno, sino que pueda visualizar, reconocer fácilmente un animal sano, una ave sana, de un ave enferma. El personal debe conocer cuáles son sus obligaciones y debe también entender
cuáles son las consecuencias del incumplimiento de estas. Por ejemplo, el personal que mantiene crianza de aves, el tenerlas, el incumplir esa parte de su contrato le va a permitir, la consecuencia va a ser dejar de laborar en la empresa. ¿Qué dice la OMSA, la Organización Mundial de la Salud Animal? La OMSA dice que la bioseguridad debe garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos. Y ellos utilizan otros términos que al final es bioseguridad. Ellos hablan y identifican también con estos círculos que están entrelazados la bioexclusión y la biocontención, la biocontención y la transmisión. Entonces, la bioexclusión es todas aquellas normas que van a garantizar o que van a prevenir el ingreso de agentes patógenos en la granja. La bioexclusión y la biocontención es garantizar que no ingrese el agente patógeno a la granja, pero si ingresó, pues contenerlo, ¿no? Que no salga de la granja. Y la biocontención es la no transmisión a otros galpones, a otras granjas, y también que no se transmita a otra parte de la cadena de producción. En suma, es bioseguridad. En salud pública, nosotros hay enfermedades que se transmiten de ave a ave, lo que se llama una transmisión horizontal, que puede ser de virus, de bacterias, ¿no? Y es rápida esa transmisión, permitiendo que haya persistencia de ese agente en la población de aves, ¿no? Tenemos también parásitos que están presentes en algunas aves silvestres, que al ponerse en contacto con las aves comerciales, se los van a transmitir, y si estas están en contacto con el humano, también se van a transmitir. Ácaros, por ejemplo. Tenemos también ácaros, por ejemplo, el Hermanithus gallinae, que puede, al ponerse en contacto con animales, con aves que son positivas a tifoidea aviar, incluso teniendo vacunas, pues en este Hermanithus va a permanecer la salmonela, va a permanecer por mucho tiempo. Entonces, si hay un clima tropical, más aún va a favorecer a que esta salmonela pueda perdurar por mucho tiempo, y si es una salmonela gallinarum va a afectar de una ave a otra ave, pero si es una salmonela enteritidis, puede afectar al ser humano. Las salmonelas, estas salmonelas paratíficas, pueden estar, la enteritidis puede estar presente en comederos, en los tractores, en el camino, en los caminos que utiliza el personal para dirigirse a la salida de la granja y de esta a sus viviendas. También puede puede mantenerse ahí la salmonella enteritidis. Entonces, el conocer la dinámica de virus, de bacterias, de ectoparásitos, nos va a llevar a poder contribuir a la salud del ser humano. Entonces, los médicos veterinarios, en resumen, nosotros somos los responsables del diseño de la bioseguridad, los programas de limpieza, lavado, desinfección de la infraestructura de la granja, control de plagas, llámese ácaros, llámese Alphitobius, que es un escarabajo presente en las instalaciones avícolas, control de roedores, manejo sanitario del alimento, del agua. Si bien el alimento ya no llega, el alimento, tanto en la fase de diseñar el perfil nutricional, en la fase de construir el alimento balanceado, o producir el alimento balanceado, o en la fase de suministro ya en los pollos de carne o en las granjas de producción de pollitas comerciales o pollitas pesadas, ¿no? El mantener mediante un almacenamiento ideal. ¿Y cuál es el almacenamiento ideal? Es aquel que conjuga humedad, temperatura, ventilación, y también el poder ser consumido en el tiempo que la planta de beneficio estipula como que va a estar todavía dentro de la fecha de consumo, ¿no? Respetar la fecha de expiración. La parte sanitaria es poder identificar, prevenir y controlar los agentes patógenos, ¿no? Y poder rápidamente establecer el diagnóstico presuntivo. En el tema de la inocuidad, poder identificar estrategias para reducir el riesgo de enfermedades que se pueden transmitir a través de los alimentos, como el caso de la salmonella. El bienestar animal, considerada como una parte integral de la gestión de producción. No podemos producir si no está incluido el bienestar animal. Y hay, repito, numerosos trabajos donde se obtiene o se evidencia, se corrobora que a mayor bienestar, mejor será la salud y por ende el rendimiento productivo. El medio ambiente, hay estrategias de producción eficiente, lo que nos va a hacer emitir la menor cantidad de productos que puedan contaminar el medio ambiente, ¿no? No solamente la producción avícola, sino también la de otros animales. Y lo importante es el personal, ¿no? El personal tiene una categoría importante en cuanto a nuestra propia gestión. Tenemos que diseñar normas y procedimientos
para la bioseguridad, para el manejo de las aves, para la comercialización, para el beneficio, ¿no? Un estudio que se realizó en el 2011, pero que es muy importante, se realizaron 883 visitas de 102 personas diferentes, entre empleados, visitantes, y el resultado fue que el resultado sugiere una falta de comprensión de la bioseguridad y fallas en la capacitación. Para nosotros es muy importante decir, un ejemplo, todo personal que ingresa a la granja debe ducharse y luego colocarse la indumentaria que la granja le da. Es muy sencillo, pero hay personas que ducharse, la palabra ducharse nomás, ya esa acción, su concepto es diferente. Para nosotros el ducharse es que pueda, primero, que el agua ingrese al cabello, la piel, las manos, el champú debe ser prolijo en todo el cabello, ¿no? Porque nosotros lo que estamos queriendo es que cualquier bacteria o virus que esté adherido a nosotros pueda ser eliminado. Entonces, pues en las orejas, las uñas, las manos, el pie, es una ducha minuciosa al detalle, ¿no? Entonces, debemos asegurarnos el personal lo entiende. Y ojo, hablamos no solamente del personal de granja, hablamos también de las gerencias. Muchas veces no son los directores, son personas que gestionan el marketing, gestionan el incremento de población. Su perfil profesional es otro. No necesariamente conocen lo que nosotros, los médicos veterinarios, conocemos y diseñamos para la gestión. Muy bien, gracias.